Bueno, pues hoy el tema que vamos a tratar es de los pensamientos. El tema es los pensamientos, mi maestro. Maestro quiere decir que tenemos mucho que aprender de ello y por tanto vamos a explicar qué son los pensamientos. Porque cuando hablamos de pensamientos hemos de saber a qué nos estamos refiriendo. La gente que medita sabe bien qué es eso de los pensamientos, esa cosa que está sucediendo siempre todo el tiempo en nuestra mente, que cuando te sientas a meditar empiezas a darte cuenta de que hay un flujo ininterrumpido de ideas, de flashes, de conceptos, de pensamientos. Todo ese movimiento continuo que pasa por la mente es lo que llamamos pensamientos. Pero los pensamientos son tan súper importantes porque son ellos los que crean nuestros estados de ánimo. Y por tanto, son los artífices de nuestro sufrimiento y de nuestra felicidad. Si estamos tristes, la tristeza parece que viene como algo que nos viene, pero en realidad estamos tristes porque estamos teniendo o hemos tenido una serie de pensamientos que nos provocan esta tristeza. O sea que vemos que los pensamientos provocan sentimientos, provocan emociones. Las emociones y los sentimientos no vienen, parece que vengan así de por sí, pero no, vienen por algo que ha sucedido antes. Si estamos alegres, si estamos obsesivos, si estamos románticos, depresivos, estemos como estemos, esto tiene que ser debido a pensamientos. Y si no, les invito a ustedes a que lo miren y lo comprueben. A veces nos obsesionamos con las cosas y nos cuesta de quitarnos de la cabeza algo, ¿no? Pero ¿qué es una obsesión? Una obsesión son una serie de pensamientos recurrentes que una y otra vez vuelven y vuelven y le vamos dando, al final se solidifican y se convierten en una obsesión. Y seguimos con estas ideas que van viniendo y cada vez lo vamos haciendo más fuerte y acaba que nos domina. Por eso es tan importante entender esto. Nos dominan los pensamientos. Estamos alegres porque sí, pero porque sí existe el porque sí. Estamos alegres, pues a lo mejor porque vamos por la calle y pensamos, es primavera, ¿no? Es un pensamiento muy pequeño. El aire huele a flores. Esta tarde voy a ver a mi amigo. Son cosas ráfagas, rápidas, que pasan por la mente y que no somos conscientes de ellas en la mayor parte de las ocasiones y sin embargo tienen un peso y un poder que condiciona totalmente nuestro estado de ánimo. Cuando las personas se deprimen es porque tienen, aparte de que físicamente puede haber un problema, ¿no? Pero en general una depresión viene por pensamientos. Uno empieza a pensar, nadie me tiene en cuenta, no me quieren, todo me sale mal, están hablando mal de mí, me parece que me voy a morir, me parece que me estoy enfermando y uno va creando todo un estado mental y viene por pensamientos. O el orgullo, ¿de dónde sale, por ejemplo, el orgullo? Pues el orgullo sale de esas ideas, esos pensamientos que vienen que dice, yo es que esto lo sé mejor que nadie, ¿no? Yo soy mejor que ellos, yo tengo razón, yo suelo tener siempre razón, ellos se equivocan, pero yo no, ¿no? Entonces esto crea el orgullo, o sea que las emociones están creadas por pensamientos. Claro, por supuesto, todas estas emociones que estamos diciendo de depresión, de tristeza, de alegría, de orgullo, vienen muy relacionadas con el apego al yo, al ego, ¿no? Pero en fin, este no es el tema de hoy, o sea que seguimos con los pensamientos. A veces nos encontramos haciendo cosas, por ejemplo, nos encontramos pidiendo hora para una peluquería para arreglarnos el pelo y parece una cosa que viene así, pero no viene así, muchas veces viene porque hemos estado por la calle y hemos visto a una persona que lleva un estilo de pelo, un corte, un color, unas mechas, algo, y hemos pensado, sin darnos cuenta, esto me gusta, a mí me quedaría muy bien. Entonces llegamos a casa y no nos damos cuenta de que es por eso, pero eso nos condiciona a pedir hora en la peluquería para hacernos ese peinado que nos ha gustado tanto porque hemos visto en la calle. O hemos visto en un restaurante a alguien que estaba comiendo algo y
inconscientemente hemos pensado, esto tiene que estar bueno, otra vez lo pediré. Y luego otra vez que vamos allí lo pedimos y no nos damos cuenta de por qué lo pedimos. O sea que cuando hablamos de los pensamientos mi maestro, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? Nos estamos refiriendo a ser conscientes de los pensamientos, porque si no, ¿cómo van a ser mi maestro? ¿Cómo vamos a aprender algo de ellos si no nos damos cuenta de que están ahí? En general, cuando las personas hablan de pensamientos, se refieren a un discurso mental, a unas frases que uno tiene y como que cuando nos ponemos a pensar en algo, pensamos, vamos a ver, estoy trabajando, tengo que solucionar esto, a ver, voy a pensar en esto, y entonces tenemos unos pensamientos bien hilvanados, bien razonados, porque esto es el razonamiento humano, ¿no? Decimos que el hombre es o la mujer, o los seres humanos son seres racionales porque tienen esta capacidad de hilvanar pensamientos en la dirección que ellos quieren para entender o para solucionar algo. O sea que pensamos que somos muy racionales y pensamos que pensamos cuando queremos pensar. Y perdonen la redundancia. Pensamos que pensamos cuando queremos pensar. Pero eso es porque no nos hemos parado a meditar y no sabemos que en realidad eso que llamamos pensamientos es algo que está todo el tiempo en nuestra mente, instante tras instante. O sea que no solamente pensamos cuando decidimos voy a pensar en esto, sino que todo el tiempo estamos pensando. En realidad, probablemente apenas hay un instante en el que no estemos lanzando pensamientos. Pensamientos que no son tan razonados, tan discursivos, tan racionales como pensamos, sino que son muy espontáneos. En cuanto miramos algo, ya lo estamos valorando con un pensamiento. Esto es feo, no me gusta, ¿no? O mañana tengo que hacer tal cosa. Ay, ayer me olvidé de hacer tal otra. Y estamos constantemente como controlando nuestra vida a base de pensamientos. Es como un temor que tenemos constante que nos hace estar controlando las situaciones y recuerdos que vienen, cosas que pensamos que deberíamos haber hecho y cosas que nos atraen, cosas que nos repelen. Es instantáneo, es constante el estar pensando en algo. O sea que no sé si ustedes se han dado cuenta, porque es un tema muy interesante, de que estamos manteniendo una conversación con nosotros mismos todo el tiempo. Conversamos, nos damos explicaciones, ¿no? Hemos tenido un problema con alguien. Bueno, pues nos vamos dando explicaciones, claro, porque él me dijo esto, pero yo le podía haber dicho lo otro, porque no tiene razón. Y vamos conversando, dándonos explicaciones para quedar bien con nosotros mismos, porque nadie nos oye. Pero necesitamos quedar bien con nosotros mismos y nos hablamos y nos decimos cosas. Es como si tuviéramos una vocecita dentro que funciona sola, y como una radio, que ella sola pues va conversando consigo misma. Entonces, la gran pregunta es, ¿somos conscientes de nuestros pensamientos o no lo somos? Esta es una pregunta muy importante. ¿Cuántas veces al día somos conscientes de lo que estamos pensando? Si lo pensamos ahora, si lo pensamos un poco y lo investigamos, nos daremos cuenta de que la mayor parte del día no sabemos, si nos preguntan, ¿qué estabas pensando hace un minuto? Tú dices, ay, pues no lo sé, porque no lo sabemos, porque tenemos tantos flashes, uno detrás de otro, de ideas y pensamientos, que la mayor parte de veces no somos conscientes. Y esto es un gran problema, porque cuando algo está ahí y tú no eres consciente de ello, quiere decir que si tú eres inconsciente de ello, esta cosa te está dominando, te está controlando. O sea que lo que tienes más irracional, más inconsciente en tu mente, es lo que acaba condicionándote, lo que acaba controlándote. Por eso
los pensamientos me pueden enseñar mucho, pero si yo soy consciente de ellos. O sea que para poder aprender de ellos, en primer lugar, hemos de ser conscientes de ellos. Y aquí viene el tema de la meditación. La meditación precisamente es el acto de sentarte, y el sentarse va bien porque quiere decir que paras de hacer cosas y te sientas a no hacer nada y por tanto es mucho más fácil ser consciente de qué está pasando dentro de ti, porque no estás tan consciente de lo que está pasando fuera, sino que te paras para ser consciente de ti. ¿Qué pasa dentro de mí? Y entonces te das cuenta de que tu mente funciona de una manera incontrolada, que te cuesta muchísimo de controlar. Por ejemplo, nos damos cuenta de que hay algo en nuestra vida que se llama emociones, que en general las emociones son aspectos de la mente que surgen instantáneamente y que tienen mucho poder, son una energía muy fuerte. Por ejemplo, el enfado, ¿no? El enfado es una emoción muy fuerte y da la impresión que una emoción surge así, sola, espontáneamente, de que es algo que no es racional. Y es cierto, pero en realidad, antes de que surja la emoción, aunque no nos demos cuenta de ello, hay pensamientos. Por ejemplo, ¿por qué nos enfadamos? Nos enfadamos porque vienen unas ideas, ¿no? Pensamientos son ideas también. Eso no es justo, eso no está bien, se están equivocando, que se han creído, ¿no? Hay unos pensamientos rápidos que hacen que surja una emoción, que es el enfado. Entonces, este enfado, ¿por qué se mantiene? Porque podemos estar enfadados mucho rato. ¿Por qué se mantiene el enfado? Se mantiene porque lo alimentamos. ¿Y cómo lo alimentamos? Con más pensamientos. Le vamos dando vueltas al asunto. Claro, esto no lo tenían que haber dicho, esto no es posible, me hace sentir muy mal, esto va contra lo que yo creo, etcétera, etcétera. Y lo voy manteniendo. Y entonces, ¿cuándo dejo de enfadarme? O sea, los pensamientos han creado una emoción negativa porque es dolorosa y nos hace daño a nosotros, y si lo expresamos hace daño a otras personas. ¿Cuándo se termina una emoción negativa? Se termina cuando dejamos de pensar en ello, cuando dejamos de alimentarla con más pensamientos. Por ejemplo, nos distraemos, está sucediendo algo, o tenemos que salir a hacer algo, o nos llaman por teléfono, y ya se nos olvida aquello y se ha acabado. Se ha acabado porque el continuo mental de pensamiento tras pensamiento alimentando la cólera o el enfado se ha cortado, se ha acabado. Esto es muy importante entenderlo. Muchas veces decimos, no todo va por pensamientos. Muchas veces hacemos cosas espontáneamente, ¿no? Vamos por la calle, vemos una persona que necesita algo y la ayudamos, le damos un dinero. Eso es espontáneo, no hemos pensado nada, ha surgido espontáneamente. Pero yo me pregunto, ¿realmente no ha habido antes unos pensamientos, ¿no? Unos pensamientos de bondad o de pena o de decir, oh, está haciendo frío, esta persona está en la calle, ¿no? Es algo que pasa como ráfagas, rápido, pero yo creo que sí que hay un pensamiento antes de un acto espontáneo. Y además, cuando decimos espontáneamente algo o hacemos espontáneamente algo, esto también viene dado porque anteriormente a este suceso nosotros ya hemos estado pensando en este tema y hemos llegado a conclusiones, y esto se ha convertido en un concepto. Aquí la idea de los conceptos también es muy importante, porque los conceptos son ideas que ya tenemos acerca de las cosas, pero no han venido porque sí, han venido porque nosotros hemos estado pensando en un tema, y entre lo que hemos oído de las opiniones de otros y lo que nosotros hemos pensado, llegamos a una conclusión y a unos conceptos, que los conceptos son pensamientos, son ideas que hemos estado creando, y luego espontáneamente hacemos o decimos algo, pero no es tan espontáneo, es porque detrás de esto hay todo el peso ya de una corriente mental, de unas ideas, de algo que hemos ido elaborando. Conceptos son elaboración de pensamientos que hacen que nuestra vida la veamos de una manera
determinada. Las tendencias, ¿qué son las tendencias, ¿no? Los conceptos, las tendencias. Las tendencias forman nuestro carácter, nuestra manera de ser. Cada persona es parecida a las demás, pero también es diferente de las demás por sus conceptos, por sus tendencias. Las tendencias vienen de haber reaccionado mentalmente ante una situación una y otra vez de la misma manera. Entonces nos acostumbramos a que cuando una situación surge de esa manera, nosotros ya hemos decidido de qué manera vamos a responder. Y así creamos tendencias y creamos nuestro carácter. Hay personas que son de carácter optimista porque han creado esta manera de ver la vida, otras son pesimistas, otras son coléricas, otras son depresivas, otras tienen mucho sentido del humor, etcétera, ¿no? ¿Y de dónde sale esto? Esto es muy interesante porque si nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra manera de responder ante las situaciones, las emociones que surgen de nuestro ser, si todo esto surge de manera de pensar, de pensamientos que hemos tenido, entonces quiere decir que realmente los pensamientos son importantísimos. Y esto mucha gente no lo sabe. Nuestra percepción de la vida depende de nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar depende de cuántas veces hemos tenido unos pensamientos acerca de un tema y repetidamente lo hemos ido alimentando. Muchas veces caemos bien a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué hay personas que enseguida nos caen bien y personas que nos caen mal? Hay personas que son muy apreciadas y hay otras personas que no son apreciadas. Cada uno de nosotros llevamos como un aura, pero esta aura está creada por nuestra manera de pensar. Si una persona está pensando siempre con pensamientos negativos, su manera de ser está dominada por negatividades, que por ejemplo que le crean la tendencia de estar siempre juzgando lo que hacen los demás, de estar siempre criticando mentalmente cómo hacen los demás las cosas, y esta persona tiene tendencia al resentimiento, a la envidia y todas estas negatividades, ¿no? Entonces esta persona tiene un aura mental que es percibida por los demás de alguna manera, porque la mente es muy importante, muy fuerte, y esas personas no caen bien. En cambio, hay personas que espontáneamente te encuentras a gusto con ellas, porque tienen una tendencia a tener pensamientos bondadosos, sinceros, altruistas, sentido del humor, ¿no? Pensamientos positivos, de ver lo positivo de las cosas, de las personas, y entonces te encuentras bien con este tipo de personas. Bueno, en realidad muchas veces no hay tipos de personas, sino la misma persona a veces está de una manera o a veces está de otra, ¿no? Así todos tenemos nuestra parte negativa y nuestra parte positiva. Incluso nuestro rostro expresa lo que pensamos, ¿no? Hay personas que saben disimular, ¿no? Los actores y muchas personas actúan muy bien, ¿no? Y saben disimular. O hay otras que no saben y en su rostro enseguida se nota lo que, si están mintiendo, si están enfadados, si están contentos, etc. Hay un gran maestro, Situ Rinpoche, Situpa, Tai Situpa, que dice, he copiado una cosa que dice, me ha parecido interesantísima, parece un verso, dice, somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con ellos creamos el mundo. Fíjense. Habla o actúa con una mente impura y los problemas te seguirán como la rueda sigue al buey que tira de la carreta. Es un ejemplo muy de labradores del campo, pero si tú hablas o actúas, dice él, con una mente impura, los problemas te seguirán seguro de la misma manera que la carreta sigue al buey cuando el buey tira de la carreta. Y sigue diciendo, somos lo que pensamos, todo lo que somos surge con nuestros pensamientos, con ellos creamos el mundo. Habla o actúa con una mente pura y la felicidad te seguirá como tu sombra, inquebrantable, imparable.
Es lo que os decía al principio, que los pensamientos determinan nuestro estado de ánimo y nuestra manera de ser. Ahí he puesto un ejemplo de un lama, un gran lama tibetano, otro ejemplo de un físico brillante, autor de la teoría del desdoblamiento del tiempo, Jean-Pierre Garnier, que escribió El doble, y precisamente habla de la anticipación de las cosas, de que las cosas antes de que sucedan ya hay algo, ya hay una anticipación. ¿Qué es esto de que hay unos pensamientos antes de una actuación? Y él dice una cosa, vosotros conocéis esta famosa frase cristiana que dice: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Y Jean-Pierre Garnier dice, esta frase habría que retocarla un poco, habría que decir: no pienses en hacer a los demás, en lugar no hagas a los demás, no pienses en hacer a los demás. ¿Por qué? Porque lo que sucede antes de hacer algo a los demás es un pensamiento que no nos damos cuenta de que lo tenemos, pero que nos domina y nos hace hacer algo que daña a los demás. Cuando medito con las personas, especialmente cuando hay personas que empiezan a meditar, siempre hay alguien que me dice: no puedo meditar, tengo muchos pensamientos. Así que muchas personas lo dejan, porque el primer día que se sienten a meditar se encuentran con una cantidad de pensamientos indomables, incontrolables, y tú les dices: sigue la respiración, haz esto, haz aquello. Y yo digo: no puedo, porque cuando me siento, dicen una cosa muy buena, cuando me siento a meditar, entonces me vienen muchos pensamientos. Por tanto, no quiero meditar porque no puedo pararlos. Entonces, yo les digo, entonces no podríamos vivir, porque mientras vivimos, esos pensamientos están ahí continuamente. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nos sentamos a meditar nos damos cuenta. Entonces nos damos cuenta de esta imparable continuidad, como un río, de una idea detrás de otra. Pero es algo, se compara a la mente, a un mono, porque dicen un mono no puede estar nunca quieto. Siempre está o rascando a otro o saltando de rama en rama o haciendo cositas, ¿no? Pero es lo que le sucede a la mente. Por tanto, ¿cómo te das cuenta? Cuando te sientas a meditar, entonces te das cuenta de este imparable flujo de movimiento mental que hay ahí. Pero, claro, la meditación es muy importante porque es llevar al consciente lo que es inconsciente, poder controlar lo que es incontrolado, poder ver lo que te es invisible normalmente. Y entonces, cuando eres consciente de esta corriente de pensamientos, entonces es cuando tienes la libertad de seguirlos o no seguirlos. O sea que hay una posibilidad, una libertad. Cuando tú eres consciente de que por tu mente están pasando una serie de pensamientos que van conduciendo tu mente a un estado negativo, a un estado doloroso, y tú eres consciente de ellos, en ese momento tú puedes decir: bueno, no quiero seguir con esto. Entonces puedes distraerte haciendo cosas, o si eres un meditador y sabes meditar un poco, lo que aprendes es a soltar los pensamientos. Hay personas que lo que intentan es parar los pensamientos, pero no se pueden parar, porque cuando los quieres parar es como cuando hay un río con una corriente fuerte y tú te pones allí a pararla. ¿Cómo vas a parar la corriente de un río? Los pensamientos no hay que pararlos, sino hay que soltarlos. Los sueltas porque dices: no importa, no los quiero, no me interesa, y los sueltas porque no te interesan. Por ejemplo, estás viendo que en tu mente está surgiendo un pensamiento de codicia, de deseo: esto lo quiero, esto es mío, lo quiero para mí. Entonces eres consciente de ello y dices: bueno, va, no me interesa, no es tan importante, no pasa nada, y sueltas. Entonces, esto que podía convertirse en un problema y tú te has desinteresado y lo has soltado, entonces aquí con esta libertad tú cambias y aquí es cuando podemos decir los pensamientos mis maestros, porque entonces cuando tú los ves y tienes la libertad de decidir
Si lo quieres seguir o lo sueltas, entonces aquí estás aprendiendo, son tus maestros. Y no solamente esto, sino que cuando meditas y ves qué tipo de pensamientos son los que están con más frecuencia por tu mente, entonces te das cuenta de cuál es tu problema o de cuáles son tus problemas, ¿no? Por ejemplo, te das cuenta de la tendencia, no cada uno tenemos tendencias diferentes, por eso somos diferentes, ¿no? Pero te das cuenta de que, por ejemplo, de que eres una persona colérica, porque todo el tiempo te van viniendo pensamientos a la mente que tienen que ver con criticar, con juzgar, con no estar de acuerdo. Y entonces dices, bueno, a ver, aquí esta crítica constante de los demás, esto es ira en realidad, ¿no? Porque la ira es esto, estar viendo lo negativo de todo el mundo. O cuando te das cuenta de que constantemente estás pensando en cosas agradables que te gustaría tener, en placeres que te gustaría buscar, ¿qué haré luego? ¿A qué me apetece hacer? Entonces te das cuenta de que tienes un tipo de tendencias muy deseosas, de deseo. Y entonces es cuando puedes decidir un poco si puedes cambiar tu manera de ser. Aquí está la cuestión. Si eres consciente de los tipos de pensamientos, tendencias que tienes, si te interesan o no te interesan, tú puedes cambiarlos. Y no es una cosa fácil, pero como mínimo les puedes quitar lo más fuerte, lo que te resulte más problemático o más doloroso, y poco a poco lo puedes ir trabajando. Es un entrenamiento. La gente entiende mucho el entrenamiento físico, ¿no? Vas a nadar y, bueno, si un día has hecho 10 piscinas, el otro día puedes hacer 15, ¿no? Si un día levantas 5 kilos, otro día levantas 10. Pero cuando hablamos de meditación estamos hablando de un entrenamiento mental, que es el más importante, ¿no? El físico es importante, pero es mucho más el mental. De decir, pues mira, ahora tengo la libertad de soltar este tipo de negatividades que antes tenía tan fuertes. Curiosamente, estamos hablando de la importancia de los pensamientos como algo que es tan fuerte, tan poderoso, tan sólido, pero cuando nos sentamos a meditar y los observamos, nos damos cuenta de que no son nada. Son burbujas que surgen en la mente y, como las burbujas del agua, en un instante tienes allí una burbuja, al instante siguiente la burbuja se ha convertido en agua. Cuando observas la mente, te das cuenta de que continuamente van saliendo burbujas, que son pensamientos. Incluso si no piensas en nada, 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 estás meditando, estás con la luz apagada, no ves a nadie, no oyes nada y surgen esas burbujas. Ahora estoy meditando bien. Oh, huelo, la vecina está cocinando tal cosa, ¿no? Ahora me duele la pierna. Ahora me estoy aburriendo. Ahora, y van surgiendo, pum, 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 burbujitas. ¿De dónde surgen estas burbujitas? Pues no tienen otro sitio del que salir, surgen de la mente. ¿Y a dónde van? Porque se van, desaparecen. Pues desaparecen en la mente. El observar, el ser consciente de los pensamientos es lo más interesante que podemos hacer, porque nuestra vida depende de ellos, por lo que estamos explicando. Por tanto, trabajar con ellos es algo que es muy, muy importante. También en meditación se nos dice que el estado natural de nuestra mente, la de todos los seres que tienen conciencia, el estado natural de la mente es lo que se llama la sabiduría primordial, que es el conocimiento claro, diáfano, que ha estado siempre aquí, se llama primordial porque está fuera del tiempo y está siempre, y no nos damos cuenta y vivimos con montones de problemas porque no nos damos cuenta y porque esta sabiduría primordial, que es nuestra naturaleza, nuestra esencia, está todo el tiempo tapada. ¿Qué la tapa? Pues esta corriente mental de pensamientos que va creando conceptos, que va creando emociones, que va creando muchas cosas. Por tanto, aprender a meditar, a observar los pensamientos, a soltarlos, te vas dando cuenta de que detrás de los pensamientos, o entre uno y otro, o cuando hay muy pocos, te das cuenta de que hay un espacio ilimitado. La mente es espaciosa, un espacio donde hay felicidad, donde hay paz, donde hay conocimiento, donde hay claridad mental.
Por tanto, trabajar con los pensamientos es muy, muy importante y esto es lo que hacemos especialmente con la meditación. Cuando se habla de atención mental, cuando se habla, por ejemplo, de mindfulness, pues se habla muchas veces en el aspecto de estar consciente de lo que está sucediendo en el momento presente, ¿no? De si yo cojo esta taza, pues soy consciente de ahora, de esta taza, de lo que veo, de lo que toco. Pero en realidad, cuando hablamos de meditación, no es solamente y no es necesariamente en ese momento ser conscientes de las cosas que tenemos, sino ser consciente de nuestro interior. Meditar, en realidad, es ser conscientes de nuestra mente. ¿Cómo podemos ser conscientes de nuestra mente? Porque la mente es algo, ¿quién la ha visto? ¿Quién la ha cogido? ¿Alguien sabe dónde está? La única manera de ser conscientes de la mente es a través de su manifestación. ¿Cómo se manifiesta? Pues por medio de pensamientos. Y pensamientos es una palabra que engloba mucho, ¿no? Porque estas burbujas que surgen en la mente a veces no nos parecen pensamientos, a veces son imágenes. El pensamiento crea imágenes, recuerdos, pero esto también entra dentro de la categoría de pensamiento. O sea, pensamiento es toda actividad mental que pasa por este flujo continuo de la mente. O sea que las personas que se adentran en la meditación observando los pensamientos, estas personas poco a poco van ganando un estado de libertad porque cada vez son más dueños de su manera de ser, de sus reacciones, de sus tendencias, de sus conceptos y poco a poco, si siguen meditando durante mucho tiempo, cada vez van siendo más conscientes de su verdadera naturaleza, de la naturaleza de Buda, de la sabiduría primordial, de la claridad de la mente, de las cualidades que son inherentes a nuestra mente, como es el amor hacia todos los seres, la compasión, la generosidad, el altruismo. Todas estas cualidades están ahí, pero están adormecidas, tapadas, cubiertas, veladas por este velo de movimiento mental del que estamos hablando ahora. Hay un ejemplo, o sea, lo que más nos interesa, ¿qué es lo que nos interesa? Si queremos ser felices, lo que nos interesa es promover los pensamientos positivos y ir aprendiendo a soltar los pensamientos negativos. Es así de fácil, suena muy fácil. Hay esta historia, este ejemplo, que seguramente lo habéis oído, de un pastor que estaba por las montañas con su rebaño y que no sabía leer, pero quería hacer algún trabajo espiritual. Y fue a un lama y le dijo, ¿me podría usted dar una práctica que yo pudiera hacer mientras estoy cuidando de mis ovejas allí sentado debajo de un árbol? Y el lama, que era muy inteligente, le dijo, sí, hay una práctica muy sencilla, no necesitas saber leer ni necesitas saber nada. Tú te sientas debajo del árbol y te coges un montón de piedras, ¿no? Buscas un montón de piedras blancas y de piedras negras. Te sientas allí y te paras y contemplas. Y cada vez que veas que viene un pensamiento positivo, pones piedra blanca. Cuando veas que viene un pensamiento negativo, pones piedra oscura, piedra negra. ¿Y crees que podrás hacer esto? Y el pastor dijo, hombre, esto es muy fácil, ¿no? Bueno, pero no es tan fácil, ¿eh? Este pastor ya tenía algunas cualidades, porque para mucha gente simplemente el ser conscientes de sus pensamientos ya les cuesta. Total, que este señor pastor se sentó allí a meditar y al cabo de un tiempo volvió a ver al lama y le dijo, esto no funciona, solo tengo montones de negras y negras y negras. Y el lama le dijo, es igual, tú sigue, no hace falta que hagas nada, tú sigue. Y el hecho de seguir y ver las negras, de ver las negatividades que constantemente surgen en la mente, esto fue lo que le animó a tener pensamientos positivos ya de manera espontánea y al final tenía un montón de blancas y nada, un pocas de negras. No sé si ustedes han probado esto, pero yo lo he probado y les puedo asegurar que yo soy más bien una buena persona y me he encontrado que la mayor parte de mis pensamientos son negativos. O sea que no sé, ustedes verán. Porque, ¿qué quiere decir pensamientos negativos? ¿No? Pues una preocupación es un pensamiento negativo, ¿no? Porque una preocupación sobre algo es algo que no está en el momento presente, que te está haciendo un daño o algo, ¿no? Y constantemente tienes pensamientos
para, no sé, para sobrevivir, para quedar bien, para muchas cosas que no son positivas. Y en cambio, pensamientos positivos hay poquísimos. Y aquí está la cuestión de que si queremos cambiar, tenemos que promover en nosotros los pensamientos positivos. ¿Qué son pensamientos positivos? Pues pensamientos positivos bueno, son buenos pensamientos, pensamientos que nos hacen sentir bien, pensamientos que nos hacen estar a gusto, no porque son placenteros, sino porque son naturales. Por ejemplo, el desear algo bueno para una persona es algo natural. El desear algo bueno para uno mismo, por ejemplo, se pueden promover, ¿no?, los pensamientos positivos y hacia uno mismo pensar que tenga paz en mi mente siempre, que mi espíritu esté siempre tranquilo, que esté en paz, que mi cuerpo esté en equilibrio y que no enferme, que estas personas encuentren lo que buscan, ¿no? Que en el mundo haya más felicidad, que surjan políticos que puedan tener un control, que tengan una buena mente, que puedan controlar de forma positiva a sus países. No sé, pensamientos edificantes, buenos, positivos. Y no sé si ustedes conocen lo que en tibetano llamamos un monlam. Se está poniendo muy de moda, una buena moda. En muchos países empezó el Karmapa a hacerlo con el Kagyu Monlam en la India. Durante una semana o 10 días reúne a miles de personas en el mismo sitio y se pasan horas al día. Tienen un libro todos que se llama el libro de plegarias del linaje Kagyu y ponen melodías y lo cantan todos juntos. Y este libro lo pueden ustedes comprar fácilmente, está en castellano y está en todos los idiomas. Y es una cosa buena de tener este libro y de leer plegarias de estas, porque no son cosas, podríamos decir, religiosas, sino que son buenos pensamientos. Nosotros cuando intentamos crear buenos pensamientos no sabemos muy bien cómo hacerlo, porque tenemos una tendencia a pensamientos más bien oscuros, porque nos es más fácil tener pensamientos más bien oscuros porque es más fácil ir hacia abajo que ir hacia arriba. Y cuando nos dicen tienes que promover pensamientos positivos, decimos, ¿esto cómo se hace, no? Pues yo les aconsejo que cojan plegarias, todas las plegarias de todas las tradiciones, las budistas, las cristianas, todas son, las plegarias es expresar aspiraciones de cosas buenas. Y por tanto, esto nos ayuda a ir cortando con los malos rollos, con esta continuidad de pensamiento oscuro que oscurece nuestra mente y no nos deja ver su propia claridad. La claridad de nuestra mente se ve oscurecida por pensamientos oscuros, dolorosos, que no son claros. Para un budista es más fácil, quizá, porque el principio del budismo mahayana dice: todos los seres somos puros y perfectos en esencia. Todos los seres, nuestra naturaleza es la naturaleza de un Buda, de un ser superior. Entonces, si nuestra naturaleza es así, ¿por qué no dejar que emerjan de ella pensamientos positivos, de bondad, de buenos deseos, de aspiración superior? Dejar que fluyan, ¿no? Crearlos, dejar que vayan saliendo. Y entonces esto es lo que nos va acercando más a nuestra naturaleza pura. O sea que yo les animo ahora, después de explicar todo esto, a que se sienten ustedes un rato. Esto no hace falta ni decir que sea meditación, simplemente sentarse, a descansar, a relajarse y decir, a ver, eso que dice la lama, a ver si es verdad, a ver, ¿qué tipo de pensamientos tengo? A ver, y te quedas aquí pensando, a ver. A veces, cuando te paras a mirar los pensamientos, te encuentras con que no sale nada. Esto es estupendo, porque por un instante la mente descansa. Ustedes saben lo agotados que estamos de estar constantemente en funcionamiento. Incluso cuando dormimos, cuando soñamos, también estamos dándole a los pensamientos, ¿no?
O sea que sentarse a mirar, a ver qué pensamos, a veces nos encontramos que dejamos de pensar porque tenemos la atención clara y abierta intentando ver un pensamiento. Y claro, lo que sucede es que es muy interesante porque un pensamiento, para que exista, tiene que haber un pensador. El pensador es el que crea el pensamiento. Pero si el pensador es el que está allí esperando a que salga un pensamiento, no puede pensar a la vez. Entonces aquí también vamos descubriendo una parte de nuestra mente que es capaz de hacer vacaciones, que es capaz de estar en total reposo, en un estado abierto y claro, esperando a que suceda un pensamiento. Pero luego vienen y entonces vas viendo. En lugar de piedras blancas y piedras negras, pues puedes tener un lápiz y un papel. Y cuando vas viendo que en cierto tipo de pensamientos, pues te vas apuntando. De qué tipo son, si quieres blancos o negros, o de codicia o de cólera o de deseo o de orgullo, o de envidia o de celos. Y así, al cabo de un rato, te vas mirando a ver qué has apuntado y dices, hombre, muy interesante. Suerte que nadie lo ve, porque a veces te da un montón de vergüenza ver qué es lo que pasa por tu mente, porque tú quieres dar una imagen de una persona muy correcta y muy bien. Y a veces pasan por tu mente cosas que no son tan buenas y tan claras, ¿no? O sea que vale la pena, vale la pena aprender por todo lo que hemos explicado. Lo que hemos dicho es que no hay nada más importante que los pensamientos porque todo surge de ellos. Lo dicen los grandes maestros, los dicen los físicos que piensan, lo ven las personas que meditan. Por tanto, vamos a ver en qué pensamos y vamos a ver, intentar promocionar el pensamiento positivo y vamos a intentar aprender a soltar el pensamiento negativo y a dilucidar entre qué es pensamiento positivo y qué es negativo, porque a veces hay que hacer una distinción. Esto que estoy pensando a veces está muy mezclado, ¿no? A veces un pensamiento puede ser negativo, pero lo enmascaramos como si fuera positivo, cuando en realidad no lo es. O sea que les animo a esto y les doy este trabajo para esta semana, si ustedes quieren, o para toda su vida mejor, de ser conscientes y de ir viendo las piedras blancas, las piedras negras, a ver cómo van. Muchas gracias.